un pequeño dolor. Primero yo pensaba que era algo que me había entrado frío. Y bueno, un día dijo que le dolía su brazo y yo dije, será seguramente de un frío que te ha pasado. Empezamos a darles una rotación. Hacíamos toda esta cosa y la cosa iba de mal en peor. Teníamos una tienda, cogía dinero, me iba a la botica y me compraba pastillas para calmarme el dolor, nada más. Pero ese dolor que sentía aumentaba cada vez más. Y así tuve que avisarle a mis padres, ¿no? Ellos empezaron a comprar cremas, recuerdo me echaban, porque también pensaba que era un aire, algo que me había entrado. Mi esposa lo llevó a la posta, después a los hospitales, y pensando que iba a haber mejoría, lo llevaba hasta que no encontraron su mal. Y así fue que ese dolor ya era desesperante. Recuerdo que empezaba a ponerme ampollas. Tenía que ponerme ampollas para que yo me calmase el dolor. Cuando yo cumplí 18 años, me lo hicieron aquí en la casa, ¿no? Mis padres invitaron a los hermanos, me hicieron como siempre acostumbramos en la iglesia, ¿no? Pero sin embargo, yo lo acepté por compromiso. Mi corazón estaba endurecido. Y yo recuerdo que mi cumpleaños fue un domingo, y el lunes yo también le hice mi cumpleaños, pero con mis amigos. Y eso mis padres nunca supieron tampoco, ¿no? Como que yo aparentaba aquí una cosa, pero desagradaba a Dios en otra forma, en otras maneras, ¿no? Y ese dolor, como yo les digo, ¿no? Ya aumentaba, ¿no? Y era desesperante. Y bien desesperada la noticia que me dio él, por teléfono me llamó y me dijo que tenía esa enfermedad. Y yo lloraba y no sabía qué hacer, no podía ni consolarme ni mi esposo, nadie. Yo me sentía bien desesperada. Fuimos a un hospital y en el hospital me dijeron que no, que ahí no me podían atender y que tenía que ir a un hospital más grande, ¿no? Fuimos, recuerdo, al hospital 2 de Mayo, en aquel hospital donde empecé a acudir con mi madre, ¿no? Buscando qué era lo que yo tenía, pero justo en ese tiempo había que los médicos estaban haciendo una huelga y eso, y no me podían atender. Ya mi brazo lo tenía amarrado con una tela porque ya no lo podía mover, ¿no? Llegué al hospital, me hicieron unas placas y resulta que los huesos que tenemos acá se había abierto y entonces como que algo crecía. Pero ellos me dijeron, vamos a esperar y te vamos a retirar lo que tiene ahí nada más, ¿no? Pero seguían en esa huelga que ellos tenían y el tiempo seguía pasando más y más, hasta que cuando fuimos ya me dijeron que no, acá no te podemos tratar. Y empezó ya su brazo a hincharse, a ponerse más terrible ya, hasta que ya empezamos a preocuparnos. Mi esposa se fue lo mandaron a Neoplástica, Fue así, fui al hospital Neoplásticas, no fuimos con mi madre, y ahí recuerdo que me hicieron una biopsia, ¿no? Para saber qué era lo que yo tenía. Y cuando fuimos a recoger los resultados, me dijo el doctor que el único que te queda es amputar el brazo, porque no hay otro remedio. Y entonces lo único que hicimos ahí, nos negamos a creer de que él iba a ser operado y lo único que alzamos nuestros ojos ahí, con mi hijo nos agarramos y empezamos a llorar. Después que me hicieron la biopsia, es donde mi brazo empezó a crecer. El tumor empezó a desarrollarse. Crecía cada vez más, y de verdad era tamaño de una pelota. Era bien grande. Ya mi mano no funcionaba, ¿no? Y me dijeron que tenían que amputarme el brazo. Yo recuerdo que ese día venía en el carro llorando con mi madre y llegamos aquí a la casa y nuestra preocupación era cómo va a reaccionar mi padre. Y no sabíamos cómo decirle, cómo darle la noticia. Yo recuerdo que mi madre se acercó y lo único que yo me quedé afuera. No puede ser, Señor, no.
Y cuando ingresé, mi padre estaba llorando. Mi padre lloraba desesperadamente. Era algo como que, la verdad que, ¿cómo se habría sentido? Porque yo era lo que me sentía como que ya lo había perdido todo. ¿Qué voy a poder hacer? Decía yo, ¿no? Y recuerdo que mi hermana Carmen, ella me iba hablando de Dios. Ella me decía, Iván, ¿cuándo vas a buscar de Dios? Busca de Dios, no esperes todavía que te pase algo, ¿no? Y entonces yo recuerdo que también, antes que pase eso, un día habíamos ido con mi hermana a sacar mis documentos. Y ahí justo se estaba realizando una boda y le encontramos al pastor Ismael González. Entonces mi hermana le dijo lo que yo estaba pasando y él habló conmigo y me dijo que a ti te pueden operar, pero tú no sabes cómo va a salir la operación. Y es mejor que entregues tu vida a Cristo. Y lo que venga, no importa porque vas a estar en las manos de Dios. Yo recuerdo que ese día regresamos y mi hermana no sé a dónde se iba a ir y yo fui a su casa de ella con mi sobrinito, me puse de rodillas y le dije, Señor, yo sé que estoy así, yo sé que te he fallado, que he conocido desde muy pequeño las cosas que tú nos has puesto en el camino. Y recuerdo que yo le pedí perdón a Dios, yo le pedí perdón, misericordia, y lo que le dije es, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Así le dije a Dios. Desde ese día ya empecé a sentir fuerzas en mí que Él ponía en mi vida. Vinieron toda la familia a mi casa, ¿no? Y decían, no, ¿cómo vamos a hacerle eso, no? Y fuimos y tratamos de buscar en otros hospitales. Íbamos a un hospital, en el hospital que íbamos solamente se admiraban de lo que yo tenía, me tomaban fotos, me decían, no, tenemos que llevarlo para estudiarlo, pero más no podían hacer nada, ¿no? También fui a tratarme naturalmente, ¿no? Y así, pasaba muchos momentos difíciles porque aquí en mi hogar era puro llanto. Yo recuerdo que paraba sentado en un sillón, pues yo no podía echarme, ¿no? Yo no podía echarme y ahí paraba recostado en otro, un sillón acá y otro ahí, solamente me recostaba y no podía dormir. Recuerdo que yo paraba sentado y mi familia hacían sus camas en el suelo, en el piso para que me acompañasen. Yo veía cómo amanecía, cómo oscurecía. Ellos lo veía con dolor, ¿no? Paraba echándome hielo en el brazo y diferentes cosas para que me refrescasen. Y me habían prohibido todos los alimentos, solamente comía frutas nada más, ¿no? Aún mi familia, yo veía que ellos comían a escondidas, ¿no? Yo paraba en el suelo, en un colchón, tirado, tendido en el suelo, ¿no? Me echaban barros para refrescarme, ¿no? Y recuerdo que también empezaron a venir los hermanos a mi casa. Venían a hacer cultos, ¿no? Los jóvenes. Nosotros llegamos con el grupo de hermanos a la casa de Iván y vimos un cuadro muy impresionante y doloroso, ya que tenía un bulto bien grande que separaba el brazo, ¿no?, de su cuerpo, y lo único que nos quedó en ese momento fue hacer una oración a Dios y que Dios se encargue de su salud. Y así pasó el tiempo, ¿no?, buscando sanarme, yendo hospital tras hospital, pero no pasaba nada, pero lo que yo sí veía era que lo que yo le pedía a Dios, Él me lo daba a mí personalmente, ¿no? Recuerdo que en esos momentos que también yo estaba, como a mí me gusta cantar, yo cogí un papel y empecé a escribir una alabanza. Todo lo que me pasaba yo lo escribía. Y empecé a crear una alabanza, una canción.
de mi testimonio. Yo decía, ¿por qué lo hago? Pero Dios sabrá por qué. Así que ya estábamos acá un día en mi casa, ¿no? Y yo intenté levantarme, estaba echado, intenté levantarme y ya las fuerzas no me dieron. Las fuerzas no me dieron, yo sentí que ya me iba. Sentí que me iba, miré todo oscuro, no veía nada y solamente escuché que mis padres empezaron a clamar, a llorar, a pedirle a Dios misericordia. Y ellos me decían, Iván, pídele a Dios. Y yo también le decía, porque yo le he dicho, Señor, si está en tu voluntad, recógeme, le había dicho. Pero venía mi familia y me decían, Iván, no pidas así, tu familia es la que va a sufrir, tu familia es la que va a sufrir. Entonces yo le decía, bueno, Señor, entonces haz conmigo lo que tú quieras. En todo momento siempre era mi palabra, haz conmigo lo que tú quieras. En donde fuimos al hospital 2 de mayo, ahí también se había encariñado con un médico y también le explicó, le dijo, mira, hay hombres que les faltan las piernas, pero quieren vivir, y tú, que te va a faltar un brazo, vas a hacer tu vida normal. Y gracias a Dios todo eso le alentaron y él pudo operar. Así que tuvieron que llevarme al hospital Neoplásicas, ¿no? Ingresé al hospital, en una camilla me pusieron, entré de emergencia, ¿no? Y ahí llegaron a operarme, llegaron a amputarme el brazo izquierdo. Cuando yo veía que mi hijo había tenido esta enfermedad, yo había pensado que todo era por mi culpa de lo que cuando yo era joven hice tantas cosas horribles, tantos pecados. Entonces yo dije, bueno, me llegó la consecuencia en el último hijo donde yo amaba más. Entonces eso había pensado, me había hecho un análisis y había dicho que todo esto, lo que he sembrado, estoy cosechando. Tanta gente hice llorar, tanta maldad hice, entonces esta es la consecuencia de mi pecado. Cuán grande fue Dios, que esa angustia que yo tenía, esa desesperación, los dolores, luego que pasó todo eso, yo recuerdo que ya me habían operado, me levanté, eran las 12, ¿no?, de la mañana, y entonces abrí mis ojos y miré al costado, ya no tenía el brazo, pero entró en ese momento una paz dentro de mí, una paz muy grande que de repente el Señor fue, ¿no?, que me dio esa tranquilidad. Estaba en el hospital, ya me recuperaba, pero los médicos decían de que yo me tenía que hacer quimioterapia. Por si acaso tienes que hacerte quimioterapia, por si acaso, ¿no? Pero cuando ya fuimos con mi mamá a ver los resultados, yo no tenía nada. Y una buena noticia escuché de los médicos, dijo, mira, yo no he operado a ninguna persona así, un tumor tan grande. Y ha salido bien su operación. Y entonces yo dije, ese es mi hijo. Después de la operación que le hicieron, como él ya había aceptado a Jesucristo, había entregado su vida al Señor, entonces yo también había puesto toda mi confianza en el Señor, que Él lo había dado la vida. Yo no tenía nada. Ese tumor ya lo habían sacado. ¿Y cuál fue el milagro de Dios? Que luego ahora yo puedo ver. Yo puedo ver porque he podido visitar a muchas personas
que han tenido la misma enfermedad, ¿no? Y hemos hablado, y a muchos también les han amputado, y les han retirado el tumor, pero ha vuelto a brotar en otros lugares. Ha vuelto a brotar en otros lugares y ellos ya no están. Yo sé que todo lo que pasé, de repente, fueron momentos difíciles para mi vida. Yo sé que fue un trato de parte de Dios, aún para mi familia también. Y el mejor regalo es que Dios me ha sanado totalmente. Fui desahuciado porque cuando ingresé me hicieron firmar a mí y a mis padres, ¿no? Ya nosotros lo operamos, pero ese queda a ustedes. Si pasa algo, ustedes son los culpables. Entonces, yo recuerdo que firmé, ellos también, ¿no? Pero Dios me sanó. Ahora yo me gozo bastante porque Dios me lo devolvió, aunque sin brazo, perdió su brazo, pero Dios me lo ha devuelto y con Él seguimos adelante, sirviendo al Señor los dos juntos también. Dios me sanó, ahora no tengo nada, no siento ningún malestar, no necesité la quimioterapia, no necesité de ningún tratamiento. Han pasado muchos años y Él está sano. Dios es tan lindo y precioso que nos escucha nuestra oración y nos da la alegría. Ahora toda mi familia somos felices, vivimos tranquilos, contentos, con todos mis hijos, ellos también sirven al Señor. Yo nunca pensé servir a Dios. Yo decía, pero estando así, no voy a poder. Pero Dios me ha permitido servirle a Él. Muchas personas que están pasando lo mismo pueden entender de que hay un Dios que le puede ayudar y que le puede sanar y que para Él no hay nada imposible. Por eso yo le doy las gracias a Él por lo que Él ha hecho conmigo. No me siento, como dice, traumado, no me siento menos que nadie, porque tengo a Dios ahora en mi corazón. Le doy las gracias, ¿no?, por esta bendición también que Él me da de poder contar mi testimonio con usted. Gracias a Dios, ¿no?, como dije, esa alabanza que yo escribí, la llegué a terminar y Dios me permitió también grabar otras alabanzas. Esta es mi historia, era un muchacho, pues conociendo las cosas del Señor, desde niño fui criado en un hogar donde estaba Dios. Mis padres me instruyeron en los caminos del Señor, pues de pequeño adoraba, pues yo amaba al Señor, le entregaba mi corazón y entre llantos, cantos de amor, pues de pequeño adoraba, pues yo amaba al Señor, le entregaba mi corazón y entre llantos, cantos de amor. Hasta que llegó un día, por los amigos me aparté de Dios. Una prueba llegó a mi vida, caí enfermo, no sabía qué hacer. Asistí a hospitales desesperados por mi enfermedad, me sentí desesperado, muy angustiado, lleno de dolor, me sentí desesperado, muy angustiado, lleno de dolor.
amores me desahuciaron, que poco tiempo iba yo a vivir. Por mucho tiempo estuve yo postrado en mi lecho, lleno de dolor, la consecuencia de mi desobediencia hasta la muerte iba yo a llegar. Pero Jesús, que me amaba tanto, su misericordia se apiadó de mí. Pero Jesús, que me amaba tanto, una nueva vida me volvió a dar. Así que amigo, aún tienes tiempo, ríndete a Cristo, Él es tu amigo fiel. Así que amigo, no esperes una prueba final. Así que amigo, Cristo viene pronto, no hay nadie. Cubriendo los 5 continentes con mensaje de la palabra de Dios. Sin embargo, yo lo acepté por compromiso. Mi corazón estaba endurecido. Y yo recuerdo que mi cumpleaños fue un domingo, y el lunes yo también hice mi cumpleaños, pero con mis amigos. Y eso mis padres nunca supieron tampoco, ¿no? Como que yo aparentaba aquí una cosa, pero desagradaba a Dios en otra forma, en otras maneras, ¿no? Y ese dolor, como yo les digo, ¿no? Ya aumentaba, ¿no? Y era desesperante. Y bien desesperada la noticia que me dio él, por teléfono me llamó y me dijo que tenía esa enfermedad. Y yo lloraba y no sabía qué hacer, no podía ni consolarme ni mi esposo, nada. Un pequeño dolor. Primero yo pensaba que era algo que me había entrado frío. Y bueno, un día dijo que le dolía su brazo y yo dije, será seguramente de un frío que te ha pasado. Empezamos a darles una rotación. Hacíamos toda esta cosa y la cosa iba de mal en peor. Teníamos una tienda, cogía dinero, me iba a la botica y me compraba pastillas para calmarme el dolor, nada más. Pero ese dolor que sentía aumentaba cada vez más. Y así tuve que avisarle a mis padres, ¿no? Ellos empezaron a comprar cremas, recuerdo me echaban, porque también pensaba que era una... Yo me sentía bien desesperada. Fuimos a un hospital y en el hospital me dijeron que no, que ahí no me podían atender y que tenía que ir a un hospital más grande, ¿no? Fuimos, recuerdo, al hospital 2 de Mayo, en aquel hospital donde empecé a acudir con mi madre, ¿no? Buscando qué era lo que yo tenía, pero justo en ese tiempo había que los médicos estaban haciendo una huelga y eso, y no me podían atender. Ya mi brazo lo tenía amarrado con una tela porque ya no lo podía mover, ¿no? Llegué al hospital, me hicieron unas placas de aire, algo que me había entrado. Mi esposa lo llevó a la posta, después a los hospitales, y pensando que iba a haber mejoría, lo llevaba hasta que no encontraron su mal. Y así fue que ese dolor ya era desesperante. Recuerdo que empezaba a ponerme ampollas. Tenía que ponerme ampollas para que yo me calmase el dolor. Cuando yo cumplí 18 años, me lo hicieron aquí en la casa, ¿no? Mis padres invitaron a los hermanos, me hicieron como siempre acostumbramos en la iglesia, ¿no? Pero sí, y resulta que los huesos que tenemos acá se había abierto, y entonces como que algo crecía. Pero ellos me dijeron, vamos a esperar y te vamos a retirar lo que tiene ahí nada más, ¿no?
pero seguían en esa huelga que ellos tenían. Y el tiempo seguía pasando más y más. Hasta que cuando fuimos ya, me dijeron que no, acá no te podemos tratar. Y empezó ya su brazo a hincharse, a ponerse más terrible ya. Hasta que ya empezamos a preocuparnos, mi esposa se fue a... Lo mandaron a